Ahora, ¿verdad? Ok. Claro, tranquilo, le vamos a hacer zoom. Tranquilo. Bueno, habíamos quedado la semana anterior. Ah, la lista la están haciendo, ¿no? Ya. Habíamos quedado la semana anterior en que existen dos tipos de IC. Insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. Y fíjense que cuando nosotros, esto lo repito, se lo repite mucho y quiero recalcarles que mientras la fracción de eyección esté entre 50 y 60, el paciente está compensado. ¿Qué significa compensación? Frank Starling, sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipertrofia, simpático y péptido natriurético auricular. O sea que estamos todo ok. El problema va a ser cuando ya entremos en fase de descompensación y acá ya vamos a empezar con fase de descompensación cuando nosotros tenemos una fracción de eyección menor al 50%. Y miren acá, digamos, les remarco el concepto, gasto cardíaco bajo. Entonces, dos términos van de la mano. Hablar de gasto cardíaco bajo, hablar de fracción de eyección menor al 50%, es una sola palabra, es una sola oración. Y esto automáticamente desencadena ya el sistema adrenérgico, porque hay la caída de la presión arterial, en que el callado de la aorta viaja hasta el tronco y en el tronco se activa el centro vasomotor, se bloquea. Escuchen esto otra vez. Se bloquea el parasimpático y se activa el simpático. O sea, puedo decir acción inhibitoria del parasimpático y acción excitatoria del simpático. Y acá tengo receptores beta 1 y aquí tengo la propiedad cronotrópica. Pero aquí hay un detalle nuevo que lo encontré en el libro de Sonia Kunz. Tiene que ver el simpático con riñón. Resulta que en la mácula densa, escuchen esto, la mácula densa tiene receptores beta 1. Entonces, como yo tengo un simpático activado, en la mácula densa también actúa el simpático en forma directa. ¿Qué se libera? Renina. No renina. Claro, se libera renina, que después se va a convertir en angiotensina 1 por el angiotensinógeno, luego angiotensina 2. Ya, ¿cuál es la acción B? El gasto cardíaco en forma directa, por caída del flujo, por caída del gasto cardíaco, también se libera renina. Entonces, cuando revisamos choque, hemos visto de que la caída de la presión arterial activa renina-angiotensina por hipoperfusión renal. Y también ahí les dije de que el simpático activa esta situación, pero no se la aclaró como lo estoy haciendo hoy día. El simpático tiene una acción directa por acción sobre beta 1 a nivel de las células de la mácula densa, donde está la renina, para liberar renina y aldosterona. Esto lo han aprendido en el capítulo de fisiología, que la adrenalina, que a nivel del nodo sinusal produce taquicardia, y que la conducción del nodo sinusal al sistema de Purkinje es rapidísima. Eso se llama propiedad cronotrópica. No, esta es la propiedad cronotrópica. A ver, la estimulación del nodo sinusal, cronotrópica. La estimulación de la fibra que entre más calcio al citosol, estamos hablando de propiedad inotrópica positiva. Y acá vean, estoy insistiendo en el concepto de lo que vendría a ser inhibición. Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener es inhibición del parasimpático. Listo. Esto siempre sale en las preguntas del examen. Yo le pongo el negativo, digo fracción de eyección, digo activación del parasimpático, falso. Es inhibición. Ahora, ¿qué características puede tener un paciente ya con una fracción de eyección baja? Paciente con 180 ml de fin de diástole. O sea, fin de diástole es 120. Como no se contrae adecuadamente, como la propiedad inotrópica está disminuida, voy a tener un acúmulo permanente de volumen de fin de diástole. Y esto va a ser un volumen de fin de diástole aumentado, con un corazón endurecido,
con una función de Frank-Starling que no está funcionando bien, porque ya pasó esa etapa, con un simpático que no le está ayudando en su totalidad, ahí vamos a tener nosotros gasto cardíaco bajo. Como podríamos tener un gasto cardíaco normal, pero va a llegar un momento en que eso se va a descompensar. El valor de la fracción de eyección de 60% con volumen de fin de diástole de 108 serían 64 ml de volumen sistólico. Entonces, este paciente está en IC. Este paciente está normal. Luego acá es para decirles más de lo mismo, ¿no? Acción del simpático sobre el nodo sinusal y sobre la acción beta 1. Cuando yo digo beta 1, que va a favorecer el grado de contractilidad, y aquí vamos a tener mayor fuerza contráctil, mayor salida de sangre y se restaura el gasto cardíaco. Pero aquí hay otro concepto que permanentemente lo pregunto. Si ustedes me revisan todos mis exámenes, todo es la misma pregunta. ¿Cae el gasto cardíaco? Hipoperfusión renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué hay retención de renina? ¿Para qué hay acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Para absorber sodio y absorber agua. Cayó el gasto cardíaco, ¿verdad? No, lo que quiero, todavía, lo que quiero es reabsorber, ahora escuchen esto, reabsorber, y aquí voy a poner una palabra que es importante, retorno venoso. Entonces, con la reabsorción del agua a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a través de ADH, voy a absorber acá a nivel renal, aumento el retorno venoso, y al aumentar el retorno venoso, aumento la precarga Frank-Starling, mayor contracción y compensación. Entonces, pero también quiero que sepan que va a llegar un momento, cuando ya estamos en fase descompensada, que hay disfunción sistólica, o sea, no se contrae adecuadamente el ventrículo, hay disfunción diastólica, y que a pesar que nosotros tengamos aumento del retorno venoso, no vamos a tener un paciente compensado. Entonces, el objetivo de esto es compensar por el aumento del retorno venoso y por el grado de distensión. Y aquí puse una palabrita, venoconstricción. Entonces, hay un concepto que se maneja en fisiología que se llama capacitancia. Aquí están todas las reservas de sangre en el lado venoso. Entonces, aquí, aparte de la reabsorción de agua y sal por ADH, estoy repitiendo varias veces, por ADH y por aldosterona. Y otro detalle, y por angiotensina 2. Angiotensina 2, a nivel del túbulo proximal, absorbe agua y sodio. Entonces, tengo angiotensina 2 que me está absorbiendo agua y sodio. Tengo aldosterona que me está absorbiendo agua y sodio en el del túbulo colector. Y ADH que me está absorbiendo agua. Entonces, son tres mecanismos que me aumentan el retorno venoso. Y aquí tengo ahora otro mecanismo que está lidiado por el simpático, produce venoconstricción, estaba así la vena extendida, se contrae y vuelve a aumentar más retorno venoso. Entonces, el objetivo de este sistema es aumentar retorno venoso para compensar gasto cardíaco bajo. Sí, sí. Arteriola alfa 1, nodo sinusal beta 1, músculo cardíaco beta 1, corazón beta 1. Ahora, adelantándome un poquito más al capítulo de respiratorio. En respiratorio tengo beta 2 sobre músculo liso, pero acá solo beta 1, ¿ya? Y beta 1 célula de la mácula densa también. Entonces, acá en esta diapo, falta algo más para el retorno venoso. ¿Qué falta? Falta ADH, ¿sí? Y eso. Liberación de renina por acción del simpático. Coma sobre la mácula densa. Entonces, esto va así.
Y ahora vamos a ampliar un poquito. Entonces, el objetivo es reabsorber agua para aumentar el retorno venoso. Y ahora otra palabra que tienen que aprender. Es un trío. Aumento de retorno venoso, mayor sangre, aumento la precarga. Entonces, tres cosas que van de la mano en un solo concepto. Reabsorción de agua, absorción de sal, retorno venoso y automáticamente aumento de la precarga. ¿Y qué detalle más tienen que tener en precarga? Que cuando yo aumenté el retorno venoso, aumenté la precarga, no se olviden de que estoy con un corazón duro por fibrosis, por la IC. Entonces, también va a aumentar la presión de fin de diástole. Y esas ya van a repercutir sobre la aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces, todo eso, véanlo de esa manera. ¿Por qué insisto en esto? Porque el tratamiento de la IC es disminuir retorno venoso y aumentar fuerza de contracción. Entonces, yo a estos pacientes que están edematizados, les hago furosemida, les doy sustancias que produzcan contracción del músculo, como cerdobutamina, y con eso logro atender a un paciente en un servicio de emergencia. A la larga sí, a la larga sí, porque al comienzo es bueno, y de repente se va a descompensar. Acá es lo mismo, esto es para decirles lo mismo, miren, aquí está el LDH, disminución de flujo, activación del sistema renina. Aquí, la verdad es que disminución de flujo renal, esto hay que sacar de acá, porque eh, con, esto no tiene nada que ver con disminución de flujo. Digamos, de ADH, o de ADH, la liberación de ADH tiene que ver con qué. Exacto, liberación de ADH por hipovolemia, eso, por hipovolemia eh, mayor, por hipovolemia mayor al 10%. Y eso, ya, un detalle. Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué el paciente con IC hipervolémico, que es el caso del edema, tiene hiponatremia? Porque, fíjense, está absorbiendo sodio, ¿verdad? Aldosterona. Estoy alterando la relación solvente-soluto. Estoy metiendo más soluto. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que el paciente con insuficiencia cardíaca, con hipervolemia, con edema, tenga hipernatremia. Eso debería ser desde el punto de vista lógico. Pero quiero que sepan que ADH se está activando vía hipotálamo. Y va a entrar tal cantidad de solvente, va a ser como una lluvia, una lluvia de agua, que se va a alterar la relación solvente-soluto. Va a haber más solvente, entonces este paciente va a tener hiponatremia. Fenómeno similar a la pregunta del examen. Esta paciente, que es la pregunta que se ha planteado, está hipervolémica. Y en hipervolemia tienen que meter ADH. Siempre metan ADH. Y ADH produce absorción de agua, altera la relación solvente-soluto. Eso es lo que a veces esto no le permite a uno entender, pero ¿cómo si está la aldosterona, soluto, pero es más fuerte ADH? Es más fuerte ADH, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando, recordando un poquito de la clase de hiponatremia. Entonces ya tengo esto que es lo mismo, esto ya hemos repetido varias veces. Esto también se ha repetido varias veces. Y el mecanismo de compensación ya lo hemos mencionado también, concentración excéntrica, aldosterona, activación de... Y aquí falta sí uno. Aquí falta alPNA, factor natriurético auricular, que inhibía la absorción de sodio de los túbulos colectores. Entonces van a ser orinas más concentradas con sodio y esto va a ayudar también a que pueda caer el gasto cardíaco. ¿Y cómo se liberaba el PNA? Por distensión de la aurícula. Y esta era una diapo que la saqué del libro de Uribe, me parece.
Sí, esto lo saqué de Uribe. Disfunción ventricular, gasto cardíaco bajo, acá, y con congestión. Entonces, si yo hablo de disfunción ventricular, estoy hablando de congestión, estoy hablando, a ver, es relativa a la palabra congestión, porque también me puedo referir a congestión venosa, me puedo referir a congestión de los capilares del pulmón. Entonces, si el gasto cardíaco está bajo, automáticamente aumenta la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda y en el capilar tisular del pulmón. Y eso me va a dar una congestión pulmonar acá. Y si me está dañado mi lado derecho, también voy a tener una congestión venosa. Entonces, pero aquí en el texto de este libro es para hablar de, porque los dos liberan sistema renina. Entonces estamos hablando de congestión en el lado arterial. Y siempre, ¿no? Sí, van de la mano, gasto cardíaco bajo, flujo renal bajo, activación del sistema renina, esto, aldosterona, absorción de sodio, y aldosterona, vuelvo a repetir, absorbe sodio, pero también angiotensina 2 absorbe sodio en el túbulo proximal. Entonces, esto no, hasta las clases anteriores solo le dimos toda la acción aldosterona, pero ahora estoy siendo más detallista que angiotensina 2 absorbe sodio en el túbulo proximal. Entonces, estoy aumentando mi retorno venoso, miren, acá, y aumenta la precarga. Y ahora, todo lo que sea, digamos, acción, es decir, ¿por qué aumenta qué es el asunto de la poscarga aquí que está aumentado? Ya tengo una cantidad, un volumen de fin de diástole muy superior a lo normal que tiene que salir. Pero ¿con qué me voy a encontrar? Con un capilar periférico vasocontraído por el simpático. Entonces, el ventrículo va a querer expulsar la sangre y se va a encontrar unas arteriolas vasocontraídas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo para vencer esa resistencia de la arteriola? Más fuerza. Y esto se llama poscarga. Entonces, en una IC descompensada, en este caso, por falla, por disfunción sistólica, que es este caso, hay poscarga aumentada, que es la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo para vencer la resistencia periférica. Ahora sí, pregunten. Sí, no. Primero váyase más arriba. ¿Con qué voy a asociar SRA? No, no. En todo. ¿Con qué lo voy a asociar? Primero, cualquier situación que me baje el gasto cardíaco. Choque hipovolémico, choque séptico, choque cardiogénico. Cualquier situación y sé que caiga el gasto cardíaco, causa automáticamente esto, gasto cardíaco bajo, hipoperfusión. Y eso va a activar a nivel renal la liberación de la renina, angiotensina, aldosterona. Sí, por gasto cardíaco bajo. No, no, no. No, no, no. Separe, haga una línea imaginaria. Ventrículo derecho no activa mecanismos de compensación. Sí, ventrículo derecho, bien, porque me va a servir como una pregunta falsa. Ventrículo derecho no activa, escuchen, ventrículo derecho no activa mecanismo de compensación. Sí, no activa, que quede claro, como aprendizaje. Ventrículo izquierdo, en la caída del gasto cardíaco causado por una disminución de la contractilidad miocárdica, baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco, hipoperfusión y activación también automático del sistema renina, angiotensina, aldosterona. El simpático absorbe sodio en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Por acción.
indirecta de la angiotensina 2, que se liberaba a nivel de la mácula densa. Y pues, ve, aquí tengo. Todo empieza con gasto cardíaco bajo. Siempre la historia empieza ahí. Esto ya lo vimos. Aquí estaba, es para decir, ¿saben qué? Este pulmón está rígido, está duro, está fibrótico. Entonces, la distensión en la primera fase de falla diastólica le va a costar estirarse al ventrículo, pero al final lo va a hacer. Ya cuando se descompensa, ya empiezan a subir las presiones. Esto ya sería un corazón descompensado, porque estoy con presiones altas de fin de diástole, estoy con presiones altas en aurícula izquierda. ¿Cómo vamos a reconocer una disfunción sistólica? Porque las presiones en aurícula y ventrículo izquierdo son altas. ¿Cómo voy a reconocer una disfunción diastólica? Es el inicio de la IC con presiones diastólicas bajas todavía. En cambio, las disfunciones sistólicas son con presiones altas dentro del ventrículo izquierdo y dentro de la aurícula izquierda y consecuentemente dentro del pulmón. Aquí vamos a hablar ahora del remodelado, que es el cambio de la estructura. ¿Qué es el remodelado? Dos cosas vamos a decir en remodelado. Uno, que se altera el grado de la hipertrofia, el grosor de la pared. Aquí aumenta el grosor de la pared y aquí la pared del ventrículo se hace delgadita. Entonces, en compensas, en efectos, no, en compensación, en remodelación, mejor dicho, en remodelación, a consecuencia de la IC, yo tengo Frank Starling, tengo hipertrofia concéntrica y tengo hipertrofia excéntrica. ¿Y qué tiene que ver? Y aquí falta otro detalle, que esto ya es actualización 2023. Alteración de la geometría. Alteración de la geometría. Es decir, la papaya, ¿qué forma tiene? Ovalada cónica, ¿no? Ya. Señores, esa es una papaya. La palta, sin cáscara, tiene círculo, es un círculo cuando lo cortamos así. Entonces, escuchen esto. En esta fase hay una alteración de la geometría y aquí se hace circular. Circular. Entonces, en fase excéntrica, que es la segunda, es circular. En fase concéntrica es el corazoncito que ustedes han aprendido. Aquí va a ser, el libro dice cónico. Ya, yo lo comparo con una papaya. ¿Estamos? Cónico. Aquí el ejemplo es papaya y aquí el ejemplo es una palta cortada en sentido axial. Y acá, cuando el simpático actúa, cuando el SR actúa, ¿qué dice aquí? Causan. Señores, la palabra remodelación significa que lo van a volver fibrótico. Cuando dice que el simpático y la angiotensina 2 y la aldosterona causan remodelación, esta hipertrofia y esta hipertrofia excéntrica lo están volviendo rígido al corazón. En esta fase, ¿qué están haciendo? Están aumentando el número de sarcómeras. La están haciendo gruesa la sarcómera. Están aumentando el número de núcleos gracias a SRA. En esta fase, acá, en excéntrica, estas sustancias están causando un aumento, un adelgazamiento de la sarcómera. Por lo tanto, fase dilatada. Y ahora, ¿qué es lo que aprendí de Lecturio y de Sonia Kunzman como actualización para el 23? Yo les había hablado a ustedes de la activación de unos genes embrionarios. Revisé el tema esta semana. ¿Qué son los famosos genes embrionarios? Hay una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica. Uno nace con esa enfermedad. No se necesita infartarse, nada.
Y se ha descubierto de que la miocina tiene un gen embrionario. Ese gen, desgraciadamente, está alterado. Y en vez que haya una progresión normal, un crecimiento normal del ventrículo, ese gen está activado y se empiezan a producir más sarcómeras, se empiezan a producir más núcleos. Entonces, lo actual, digamos, es cómo explicar esta hipertrofia. Cuando el paciente está con IC, independiente del simpático, SDA, y la activación de los genes embrionarios de miocina, que se activan, o sea, se vuelven a activar estos genes embrionarios de miocina para favorecer la hipertrofia. ¿Cómo? Nuevamente se activa este gen en esta parte patológica y empezamos a tener duplicidad de sarcómeras, empezamos a tener más núcleos. Entonces, ahora ya entendemos el concepto de hipertrofia. Esto lo dice muy clarito Lecturio, lo dice muy clarito el libro de Sonia Cusa. No lo encontré en Port, si alguien lo encontró, maravilloso. Es un mecanismo de adaptación o de compensación. Se va compensando, se va adaptando. Entonces, acá la aldosterona, hasta aquí, por el año 21, 22, yo le explicaba así. Pero ahora, hipertrofia no solo lo voy a explicar por SDA y simpático. Va a ir, el inciso C, activación de genes embrionarios, de miocina. Aquí está lo que les decía, que es causada por la angiotensina 2 y la aldosterona, hipertrofia del miocardio. Y además, aumento de la rigidez. Aquí estaban los de los péptidos natriuréticos que favorecían la distensión, que no se absorba sodio a nivel de los colectores y de esa manera es un mecanismo de compensación. Aquí dice potencial de acción con una menor fuerza de relajación alterada y posterior desincronización miocárdica. Es decir, acá tenemos fibrosis, alteración en la distensión, pero ya empieza a subir la presión arterial. Perdón, la presión de fin de diástole. Entonces, de fase hipertrófica nos vamos a fase dilatada. También activado por este asunto de los genes embrionarios. Exacto, exacto. Ahora, en la revisión que hice para este tema, ya les había comentado en la anterior vez, cuando nosotros estamos hablando de remodelación, esto debería ser lo correcto. Acá nosotros tenemos, lo correcto debería ser persona sedentaria, incremento de la vasculatura cuando hay demanda metabólica. Esto es un músculo estriado. Esto y esto es su normal. No, perdón, esto y esto es su normal. El paciente empieza a hacer ejercicio y aumentan más vasos, más perfusión. Pero resulta de que cuando nosotros tenemos... A ver. No. Acá tengo persona normal, es sedentario, tengo estos vasos y tengo esta perfusión. Pero ¿qué pasa en ustedes que están haciendo atletismo, que están yendo a los gimnasios? Miren, la cantidad de vasos aumenta. Entonces, hay una hipertrofia. Entonces, en condición fisiológica, hay hipertrofia, pero también van asociadas al número de vasos. Exacto. Eso fisiológico, el músculo estriado. Cuando yo hablo de remodelación, lamentablemente, el número de vasos no acompaña. O sea, hay angiogénesis, pero no la angiogénesis que vaya de la mano. Es una angiogénesis reducida. Y aquí está lo que ya les comenté en la anterior clase. Hay una reducción de la reserva coronaria. Acá, entonces, ¿qué es la reserva coronaria? Es la relación que debería existir entre la necesidad de oxígeno por parte del ventrículo y el mayor número de vasos abiertos, de relación de perfusión y demanda. Entonces, aquí eso está en IC, está alterado. Hay una, y eso se llama reserva
coronaria. Entonces estos pacientes debutan con cardiopatía isquémica. Aquí miren, aquí está, reserva coronaria disminuida. Esto es una analogía que hice. Miren, no tengo ese número de vasos que vaya en relación a la hipertrofia. Reserva coronaria disminuida. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo, fíjense, hipertensión dentro de la cavidad ventricular. Y he puesto las P, ¿no? De presión. Y otra cosa que a partir de ahora tienen que unir. Presión, mi normal es 10. Ahora tengo un ventrículo ya duro, fibrótico, que mientras esté compensado en fase diastólica, la presión diastólica está normal, no pasa nada. Pero como esto va empeorando, empieza a haber un aumento de la presión diastólica acá. Esta presión diastólica empieza a comprimir este ventrículo. Y aquí hay vasos, ¿no? Ya tengo un vaso, tengo un miocardio con disminución de vasos. Y si ahora lo comprimo, más complicado mi cardiopatía isquémica. Entonces, ¿en qué favorece la hipertrofia? Es una de las preguntas que siempre sale. Reduce la tensión parietal. O sea, reduce que la parte de adentro no se sienta tanto, que la presión dentro del miocardio no sea tan intensa como en la parte superficial, gracias a la hipertrofia concéntrica. Ahora, cuando estamos en fase de un ventrículo circular, ahí hay más diámetro, hay mayor presión telediastólica. Entonces, esa mayor presión telediastólica genera más presión y ahí ya, desgraciadamente, la fase de esferización circular no logra reducir la tensión parietal. Entonces, objetivo de la hipertrofia, reducir la tensión parietal para que los vasos no sean comprimidos. En fase de hipertrofia excéntrica, aumenta el diámetro, aumenta la presión y ya no podemos reducir la presión telediastólica. Bien. No de las coronarias. Las coronarias están por fuera, desde los vasos subendocárdicos. O sea, esferización, no tengo vasos como debería tener, pero tengo más presión de compresión acá. Tengo más presión de compresión con esos pequeños vasos que hay. La clave, ¿cuál es? Reducir la presión telediastólica. ¿Cómo lo voy a hacer? Con diuréticos, reduciendo la poscarga. Este es el diagnóstico de los pacientes con IC derecha izquierda, disnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia al ejercicio reducida, fatiga, cansancio. Hinchazón cuando es el lado derecho, decaimiento, palpitación, esto es menos específico. Aquí que tengo. Ya, aquí hay una clasificación que tengan cuidado porque a veces el alumno se confunde. Aquí tengo gravedad de la IC. Esa es una clasificación. Y la otra que voy a ver más adelantito es clasificación en base al deterioro de la función cardíaca. Las dos son válidas. Pero ¿cómo hago en base a la asociación, esto es de Nueva York, de la Asociación Norteamericana de Cardiología de Nueva York, idea esto. Clase 1, el paciente hace ejercicio, no se fatiga, disnea, palpitaciones inapropiadas. O sea, hace mucho ejercicio, al corazón. Pero juega fútbol. Este 2, ¿a quién es este 1? Este 1 puedo ser yo, pero con sobrepeso, yo no, o sea, puedo tener mi colesterol alto, puedo ser diabético, obesidad. ¿Quiénes más están ahí? Los sedentarios. Ya ser obeso, sedentario, diabético, ya uno está en clase 1. Hago harto ejercicio, tengo taquicardia, tengo falta de aire, clase 1. Clase 2, hago ejercicio, subo las gradas acá y ya me canso. Clase 2. Pero miren esto por favor. En reposo no tengo nada.
Pero la actividad física ordinaria causa fatiga. Y miren esto, hasta disnea. ¿Lo ven? Entonces, pero asintomático en reposo. Ahora, estos son los que ya van a llegar a su consulta, los que van a llegar al hospital. Empieza a caminar y el paciente dice, me canso. ¿Y en reposo se cansa? No, es cuando camino. Ya. Pero los esfuerzos inferiores de la actividad física habitual provocan síntomas. Ya estos están buscando ayuda. Y clase 4 es el paciente que llega al hospital y en reposo tiene disnea. Está mal. Y ahora, acá les voy a presentar la otra clasificación. Historia natural de la enfermedad. En este estadio A es el paciente diabético, enfermedades coronarias, hipertenso, que no tiene todavía fibrosis, que no tiene todavía activación de los genes embrionarios. Esto es estadio A. Este puede ser su papá, puedo ser yo. Estadio B. Ya hay alteraciones de las estructuras. ¿Cuáles son las dos alteraciones? Nombren B, alteración de la estructura. ¿Cuáles son? Hipertrofia, concéntrica y excéntrica. ¿Y la otra? Exacto. Entonces, de aquí sacamos en limpio esto. Tres alteraciones de estructura. Vamos a recordar. Hipertrofia, fase de hipertrofia concéntrica y fase de hipertrofia excéntrica. Y alteración de la geometría. De forma cónica a forma esférica. Entonces, ya acá dice alteración de la estructura. Eso es estadio B. Aquí dice ya, si yo digo activación del sistema de compensación, ¿cuáles menciono? Es, tar, Starling, ¿qué más? Simpático, sistema renina angiotensina aldosterona, ADH y PNA. ¿Bueno? Todo eso entra acá. Hay disfunción ventricular, pero miren esto, todavía asintomática, o sea, estoy entre el 50 y el 60%, estoy con 50 y 60% de fracción de eyección, estoy compensado, no está mi volumen sistólico bajo. ¿No ven? Dice asintomático, sin signos ni síntomas. Pero miren el C. El C también tiene daño estructural, pero vean acá, hipertrofia ventricular, aquí falta un dato, sí. ¿Qué falta? ¿Qué tengo que anotar ahí? Está compensado. ¿Qué hipertrofia ventricular? Eso. Concéntrica. Eso. ¿Y qué dice acá? El estadio C ya pasó de cónico a esferización. Ya pasó. En este momento está esferizado, mi diámetro es mucho más grande, entonces hay una presión ahí que lo está sacudiendo ese corazón. Eso es dilatado, es esferizado. Aquí ya dice disfunción ventricular sintomática. Aquí voy a anotarles un dato. Gasto cardíaco bajo. Ya está. Listo. Fracción de eyección menos del 50%, 25 dice acá, ortomea, disnea, edema. Ortomea, disnea, ¿congestión de dónde es? Ortomea y disnea, ¿congestión de qué ventrículo es? Izquierdo. ¿Y edema? Derecho. Derecho. Edema derecho. Edema, estoy hablando, edema agudo de pulmón izquierdo. Edema, miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, derecho. Estadio C. Y miren esto, el D. ¿Cómo lo van a reconocer el D? Este es exactamente igual, pero lo van a reconocer por esa palabra que acabo de escribir. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es refractario?
Señores, metámosle, mejor dicho, démosle lo que le demos, ya esa sarcómera ya no se contrae, ya no se elonga, ya está en fase terminal. Pero tengo una buena noticia para ustedes. Sí, voy a hablar siempre bien de Miguel porque mi compañero de trabajo es fantástico, Miguel. Una persona jovencita, tiene 34 años. Y un día me dice, Miguel, doctor, leí que la dapagliflozina que se da en la diabetes funciona en estos pacientes. Sí, le digo, Miguel, yo también leí. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Miguel y Javier, que soy yo? Que Miguel actuó, le dio dapagliflozina. Tuvimos un paciente en fase esterilizada, estadio D, con dobutamina, que no respondía bien, que estaba mal, con oxígeno. Todo estadio D, lo que ven aquí, ortopnea, pero que no respondía al tratamiento clásico. Le metió Miguel dapagliflozina y mágicamente, eso fue sábado en la noche, llegamos domingo de turno, nos tocaba nuestro turno, el paciente estaba bien. A la mierda, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Javier? Fue a leer dapagliflozina y acción sobre el corazón. Reduce, reduce la presión telediastólica. Listo, porque lo va remodelando. O sea, algo hace ahí, debe hacer algo a nivel genético, de gen. Reduce la presión telediastólica, reduce la presión del aurícula izquierda y reduce la congestión pulmonar. Listo. El paciente, después de 2 semanas que estaba en estadio D, dio una vuelta así de 360 grados y se fue de algo. Pero, sí, pero hay un perito. ¿Cuánto tiempo va a sostener este paciente el tratamiento si la dapagliflozina vale 18 pesos? Y el paciente tiene un hijo que trabaja y no trabaja, pero tengo la obligación de enseñarles. Y me acaba de decir, ¿cómo es su nombre? Romucia, acaba de decir, publiquemos. Sí, publiquemos. Ya que antes de publicar, ¿qué he hecho? En el turno público, él merece un aplauso porque aplicó un concepto teórico. Funcionó. Próximo turno, paciente con estadio D. Démosle DAPA. ¿Cuánto le dio Miguel de DAPA? 5 miligramos, doctor. Ya, 5. Ya, yo ya, siendo 5. Sí funciona. Hay varias publicaciones. Nosotros estamos en la fase ahorita de enseñar a la gente que nos rodea. Yo a mis estudiantes, a mi grupo de médicos internistas. O sea, a que se animen a recetar dapagliflozina. Entonces, fíjense que lo que hasta el año anterior para mí era ya tan terminal, con dapagliflozina mejoro el estiramiento, reduzco la presión de telediastólica. ¿Cuáles son las complicaciones de la IC? Estas son las complicaciones de la IC. Estos pacientes tienen, les dije, corazones fibróticos, ¿no? Ya, cuando yo hablo de fibrosis, imagínense un callo. Eso imagínense en el ventrículo. Esto causan arritmias de tipo ventriculares. Entonces, aquí dice arritmia ventricular. Causas de arritmia ventricular: fibrosis, reserva coronaria disminuida por isquemia, o sea, 2 mecanismos. Por favor, cuando estén viendo el video, háganle fotito a esto, que siempre salen en los exámenes. Causas de arritmia ventricular. Arritmia ventricular. Disminución de reserva coronaria, isquemia y fibrosis. Hipertensión arterial asociada a riesgo de IC, y eso ya lo vimos, ya vimos eso. Radiografía de tórax. Esta es una radiografía maravillosa que la saqué de una revista de medicina. Aquí tengo mi corazón, esto es un corazón real, que le han puesto un contraste. Entonces, este es mi ventrículo izquierdo, acá. Aquí está el ventrículo izquierdo. Esta es mi aurícula izquierda. Y esto es real. Así sale la aorta y así desciende, ¿no ven? Y aquí, en este lugar, yo tengo mi aurícula derecha. Y aquí encima de este ventrículo izquierdo tengo mi ventrículo derecho. Y de aquí está saliendo esta arteria, que es la pulmonar. Entonces, aquí, bien, esto es la congestión que les digo. Aquí está la congestión por aumento de la presión capilar.
Estos son los vasos congestionados. Hay un radiólogo que es un amigo mío y él me enseña esto. Me dice así, las arterias y las venas están gordas porque debían ser delgadas. Entonces, cuando él ve, esto es ilio, lugar donde ingresan, ¿no? Eso, el ilio está gordo, está congestivo. Entonces, eso es hipertensión venocapilar que va a generar automáticamente, mejor dicho, es hipertensión arterial eh, de la arteria pulmonar, la arterial, y va a generar la insuficiencia cardíaca del lado derecho. O sea, ¿cuándo empieza la insuficiencia cardíaca del lado derecho? Cuando empieza a aumentar la presión de la arteria pulmonar. Eso aumenta la presión del ventrículo derecho, la presión de la aurícula derecha, y ya está. Miren esto, radiografías cardiomegalia. Aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está la aurícula derecha, aquí arriba está el ventrículo derecho y de aquí sale la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Sí? Aquí miren, aquí esto es congestión. Tomografía, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula derecha. Anomalía, está. Ahora hice una cosita para ustedes el día de ayer. Entonces, aquí vamos a poner, ¿qué se llamaba? Ah, Belén. Resulta que ayer hice turno con Belén y nos llegó este paciente, múltiples cavernas, esto es aire, esto se llama neumotórax, esto es una neumonía, múltiples cavernas, un paciente con tuberculosis. Pero, y este paciente estaba, este es un tubo que se le colocó acá, y estaba tan hipoxémico el paciente que agarró los tubos con sus dos manos y ¡fah! Se los sacó. Se nos complicó más la disnea, todo. Y ya no teníamos máquinas para entubarlo. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Ahorita. Acá. Esto quiero mostrarles a ustedes. Esto es real. Esto es una tomografía en plano coronal. Exactamente como se ve. Acá, no. Sí, pero quiero mostrarles otra cosita de lo que estábamos hablando de la esterización. Miren esto. Después ya lo voy a poner en su lugar. Por favor, nunca amplíen de acá o de acá. Porque si ustedes amplían desde de la parte superior y la altera, ¿sí? Se distorsiona. Entonces vamos a ampliar así. 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 Miren acá. Esto es lo que les decía. ¿Qué es eso? Es esferización. Señores, lo normal es que este ventrículo sea así. Esto es real del paciente que recibí anoche. Y C en fase de estadio D, perdón, A, B, C en C, pero ya en fase de esferización. Entonces, ¿y cómo salgo de acá para borrar esto? Ah, ya, ahí. Entonces, lo que quería mostrarles, una parte, que esto en condición fisiológica es mi ventrículo izquierdo. Sí, ¿por qué? Control P, explicado. Entonces, lo que quería mostrarles acá es esto. Esto es mi ventrículo izquierdo, esto es mi aurícula derecha. Pero miren acá, está esferizado. Y les acabo de decir que esto es cónico. ¿Listo? Esto está más avanzado. Estamos ya entrando en fase dilatada. Esta es mi aorta, que va a bajar así. Y de aquí, esta que ven acá es la arteria pulmonar. Entonces, este es un paciente
descompensado. Y miren el hígado. Miren el hígado. Es un hígado exacto. Ahora, ¿se acuerdan que ustedes enseñan en semiología? Palpe, reborde del hígado. Lógico, aquí está el hígado, aquí lo vamos a palpar. Bueno, de aquí a aquí hay 2 dedos, 4 dedos, 6 dedos. Y eso no es todo eso, hay líquido. Por la IC del lado derecho. Por la IC del lado derecho tengo ascitis, edema miofibrosis. Pero, ¿cuál es el gatillo de la IC derecha? Escuchen, aumento de la presión venosa pulmonar. Ahí está mi gatillo. ¿Cuál es el gatillo de la IC del lado izquierdo? Aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde empieza la historia del ventrículo derecho? En el aumento de la presión de la arteria pulmonar. ¿Y cuándo aumenta la presión de la arteria pulmonar? Cuando la presión capilar pulmonar está elevada. Entonces, cuando yo vi esta imagen ayer, ¿qué hora dice ahí? 22:32, no. Ahí está la hora, creo que decía 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ustedes me tienen obsesivo a mí. Imagínense haciéndole para ustedes, escuchan. Dios mío. Entonces, esta es la foto para mis alumnos. Esta es la foto que ellos tienen que ver. Esferización. Y esto es en tomoradiografía, creo que llevan en semio, reborde del ventrículo izquierdo. Miren esto, reborde de la arteria pulmonar. Y aquí arribita tiene que estar la aurícula derecha. Perdón, la aorta. Esto va a dar una vueltita acá y aquí vamos a tener la aorta. Entonces, ahora pueden entender ustedes los rebordes. Y esto, que está al lado derecho del paciente, este lado es derecho. Esto, aurícula derecha. Aurícula izquierda, perdón, ventrículo derecho está acá. ¿Listo? Entonces, quiero que ustedes se formen no con los esquemitas, los dibujitos, también quiero que vean en el aspecto real. Esto es esferización. Entonces, ¿qué le voy a poner acá si yo quisiera, digamos, enseñar esto así? Vamos a poner, ¿sí? Para que entiendan el concepto de esferización. ¿Listo? Y también aquí crecimiento auricular derecha y también aquí debe haber congestión. Y seguramente hay otra fotito por acá. Aquí está. Este corte también me gusta. Esta es la aorta que va a venir acá. Miren, fíjense mi ventrículo, ¿cómo está? Es grandote. Acá. Esta es mi aorta. Y fíjense cómo la aorta choca, ¿no? Con la columna. Ahora, me voy a salir un poquito del tema. Cuando esto se diseca, la aorta se desprende de sus paredes, duele aquí. Pero quiero que vean la anatomía. Aquí tenemos aorta, ¿cómo se llama esto? Callado de la aorta. Y aquí tengo aorta descendente torácica y abdominal. Entonces, ahora ustedes ya, con todo lo que aprendieron en anatomía, más esta tomografía, listo. Ya van llenando su conocimiento. Bien. Entonces, disección. Duele la espalda. Ajá. Y aquí, esta imagen la hice para que vean derrame. Esto es ascitis. Esto es ascitis. Esto es ascitis. Esto blanquito, este gris más blanco, esta zona hipodensa es hígado. Hígado en su lóbulo derecho, la parte de abajo, la que va a chocar con fosa ilíaca derecha. Aquí está fosa ilíaca derecha. Entonces, esto es hígado, esto es riñón, esto es vaso. Y esto que ven acá tenue, o sea, con otro gris, ¿lo ven? Esa es la citis. Entonces, este paciente tiene también una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Esto que se ve aquí es intestino grueso, es el transverso. Más arriba está estómago. Pero acá, esta radiografía es interesante, esta tomografía es interesante porque el paciente me dice esto, aquí me duele, aquí me duele. Entonces, yo lo palpé al paciente y también hepatomegalia. Entonces dije, ese dolor es por hepatomegalia.
Pero resulta que cuando la reviso la tomografía que se hizo el 23 de julio, ayer qué día fue, 26, ¿no? Ayer fue 26 y yo lo vi el paciente ayer. Esto que llamó la atención, estas piedras dentro de esta vesícula. Entonces, no, ese paciente está loquito, ese paciente está mal de la cabeza, se queja de todo. Mire la explicación equivocada, ¿no? Este paciente tiene piedras, colelitiasis. Y la colelitiasis produce dolor. Entonces, moraleja, lo último que pueden decir es que su paciente está loquito. Primero busquemos causas, descartemos causas y revisemos lo que tengamos. Porque este paciente estaba la tomografía ahí en el sistema, era solamente revisarlo. Entonces, ¿qué veo acá? Colelitiasis, una vesícula distendida, líquido que corresponde a citis. Esta es el hígado, el lóbulo derecho del corazón, del hígado. Aquí tengo el polo superior. ¿Ya? Entonces, de a poquito ustedes se van a internalizar con estos conceptos, van a ir aprendiendo y van a llegar ya mejor preparados a cuarto año. ¿Estamos? Ya está esto ya también para que vean que es un neumotórax. Y el neumotórax, recapitulando el tema de choque obstructivo, comprime al corazón y causa neumotórax a tensión y causa choque obstructivo. Sí. En este caso, miren las bulas que hay acá, que son colecciones de aire. Esta caverna en tomografía más de 2 centímetros. Esta mide 3. Esta mide menos. Pero, ¿qué hizo? Tosió el paciente, reventaron estas bulas, miren, y esto se llenó de aire, y aquí también había bulas, porque esto ya fue post tubo. Miren esta imagen, aquí está el tubo. Sigue el tubo ahí, y aquí está el tubo afuera, miren. Esto es arriba. Entonces, ¿para qué me sirve esta imagen? Para recapitular tema de choque obstructivo. Entonces, esta es la recapitulación. Neumotórax, que podría llegar a causar neumotórax a tensión cuando es muy fuerte, es muy grande el aire que está dentro de la pleura, comprime al ventrículo. Y ahora viene fisiopatología. Al comprimir al ventrículo, la dificultad de llegada de sangre a los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, está dificultado. Entonces, neumotórax, choque obstructivo, se define como la dificultad del llenado de las cavidades ventriculares. Entonces, ahora lo entienden por qué. Vimos otra clase donde teníamos aquí derrame pericárdico, sí, que comprimía. Entonces, todo lo que es neumotórax de tensión, todo lo que es derrame pericárdico, comprimen al corazón y evitan que el corazón se llene. Entonces, si mi corazón no se llena, no tengo volumen sistólico. Y si no tengo volumen sistólico, tengo choque. Entonces, aquí el tratamiento era esto. ¿Qué es esto? Colocación de tubo. Ahora, un ratito. Este paciente, ya no le hice foto, espera que le haya hecho. Señores, ¿han visto los zumos? Pero un zumo lleno de aire. Así era la cara del paciente. Este paciente no llegó así. El zumo, ¿conoce? El japonés, esos que hacen lucha libre, esos, pero son así las caras, ¿no ve? Y apenas se le ven los ojos. Estos zumos, pero imagínense un zumo de aire. ¿Dónde hace la enfisema? Al sacarse el tubo, se saca el tubo el paciente y todo esto es aire, miren. Esto es aire, señores. Miren, esto es aire. Y si lo hubiéramos hecho una toma de cara, obviamente que había aire. Entonces, este paciente, para responderle a Romucia, tiene enfisema, pero que fue provocado por él, porque este aire lo sacó afuera. Ahora, ¿ustedes han apretado una bolsita de pipoca por fuera? Así crepita, aquí. Y acá, la oxigenación mala, estaba en shock, el paciente estaba en shock toda la noche, no teníamos máquinas para entubarlo. Entonces hemos recapitulado neumotoras a tensión,
derrame pericárdico y lo hemos relacionado con choque obstructivo. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto sería así. Ahora miren, un corazón casi normal, digamos. Está como el otro. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Este es otro paciente. Y acá, vean ustedes lo que son los informes. Por ahí dice, bueno, acá tiene que estar el dato del volumen de fin de día. Fracción de eyección, ¿dónde? Este. Son, son unos genios ustedes, Dios mío. ¿Y ahora cómo vamos a plantear? Control. Ah, ayer me salió mi colega, no Miguel, con pensamiento femenino. La mujer tiene un pensamiento femenino, perdón, este es el pensamiento femenino para que nosotros los hombres las entendamos. Mi colega tiene pensamiento femenino. Me enseñó hace un tiempo atrás a hacer un Zoom. Oye, Javierito, me dice, ¿cómo se hace Zoom en esa no sé qué? No me acuerdo, Pedro, le digo, de verdad que no me acuerdo. ¿Pero cómo lo tienes a ocupar? Yo te enseñé. A ver, Pedro. Y ahí yo entré en la terquedad del alumno. No me acuerdo, le dije, porque me enseñaste una vez. Y el pensamiento femenino es así. A mi secretaria, señorita, mándeme tal cosa. Ayer se lo mandé. Ayer le enseñé. La mujer, no lo sé por qué. Ojo, cuidado con ustedes, ¿no? Que todavía no están en fase de educación. La mujer quiere que cuando dicen, una vez le dicen y no repiten. Se enoja cuando uno le dice que repite. Eso se llama pensamiento femenino, forma parte de sus genes. Entonces, este colega, estoy a punto de decirle, ¿sabes qué? Tenés pensamiento femenino. Porque así es. La visitadora social, la visitadora médico me dijo ayer, señorita, le digo, ¿me puede escribir esto? Ya le mandé, doctor. ¿No se dio cuenta? Oiga, a ver, oiga, usted está con pensamiento femenino. Venda su producto. Ese es el pensamiento femenino. Ya te enseñé, ya te dije. Soy respetuoso. En algún momento vamos a ver si ustedes encuentran una parte de por qué, pero forma parte de su estructura genética de la mujer. Varones, atentos cuando su corteza le diga algo. Si le dice, te dije esto, anoten. Exacto. Y otra cosa, el pensamiento femenino, la mujer regala algo. Las visitadoras me regalan algo y van a la siguiente visita. ¿Dónde está todo lo que le regalé? ¿Por qué no se lo pone? ¿Por qué no lo pone aquí? En cambio, nosotros los hombres nos regalan algo, o nosotros regalamos algo, lo usan bien, no lo usan tan bien. No somos que queremos que lo vean. Ah, no, no, no. Olvidarse de un cumpleaños, olvidarse de fecha de matrimonio, fecha en que ustedes se juntaron, es gravísimo. Pasa, se ven en las mejores familias. Bueno, miren este detallito y con esto nos vamos. Tengo acá, ¿dónde está? Acá. FE, fracción de eyección, del ventrículo izquierdo. ¿Este paciente cuánto tiene? 71. ¿Eso es malo o bueno? Está perfecto. Está perfecto. Ahora, vamos a ver acá lo siguiente. Bueno, ¿y por qué mi charla? Porque este colega me estaba enseñando ampliación. Si mañana le pido que me enseñe otra vez ampliación, no, no me diga, ya le dije, doctor. No, no estoy diciéndole con tiempo. Yo nunca. No, o sea, así que no le creo. Bueno, acá, miren, aparatos valvulares, ¿qué dice acá? ¿Acaso no estudiamos que la aorta es trivalva? Ah, bueno, aquí dice con regurgitación aórtica leve. ¿Qué es eso? ¿Insuficiencia? Eso, que no sobrepasa el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, llega hasta al tracto de salida y regresa otra vez. Válvula mitral. ¿Qué dice acá? Moderada con chorro excéntrico que llega hasta el 2/3 de la pared lateral de la aurícula izquierda. O sea, ventrículo acá, ¿no? Va hasta arriba, hasta casi toda la aurícula. Insuficiencia mitral. Con señal de moderadamente densa
proto, meso, sistólico. Ya está hablando del soplo. Válvula tricúpica con regurgitación severa. Me está diciendo que la sangre del ventrículo derecho al ventrículo derecho está llegando hasta arriba. Regurgitación severa, con chorro que se dirige hacia el tabique interauricular. Está desplegando el tabique interauricular derecho hacia el lado izquierdo, que llega hacia el techo de la aurícula derecha con señal densa holosistólica. Entonces, en sístole, la sangre está saliendo por la vena pulmonar y se está metiendo por la aurícula derecha. Insuficiencia de la válvula tricúspide. Entonces, aquí tengo insuficiencia de la mitral, insuficiencia de la aorta y de la tricúspide, trivalvular. Vena pulmonar, leve regurgitación funcional, o sea, ya empiezan los anillos a distenderse. Insuficiencia de la vena, de la arteria pulmonar. Pero miren, perdón, pero ¿por qué tiene, la pregunta es, si tengo tan fregado este corazón, si tengo tanto volumen de fin de diástole, tengo tantas presiones elevadas, ¿por qué este paciente tiene una fracción de eyección en rango normal? Exacto, exacto. ¿Cuál es el mecanismo? Primero, el primero es Starling. Starling, ahora, hipertrofia concéntrica, primero, aquí está en concéntrica o excéntrica. Concéntrica, porque todavía está compensando el volumen sistólico. Tengo activación del simpático, tengo del SDA, tengo el PNA, tengo ADH. Entonces, vean ustedes, acaban de ver en una verdadera ecocardio, que es lo que van a ver a diario, pero que está compensado el paciente. ¿En qué estadio creen que está? B, porque está con fracción de eyección normal. Estadio B. Edad, aquí está. 75 años. No, yo creo que este paciente empezó con un problema valvular. No, ese es antecedente, dice. Bien. No, lo mandaron con este diagnóstico. A ver, si fuera Chagas el diagnóstico que esté causando todos estos cambios, ¿no creen que debería ser miocardiopatía dilatada? Chagas es dilatado. Entonces, fue con el diagnóstico de Chagas. Pero no es Chagas, es una valvulopatía. Ahora, ¿en qué se caracterizan las valvulopatías? Hay un detalle que aquí hay que tomarlo con pinzas. Las valvulopatías por insuficiencia aórtica mitral tienden a ser, esto quiero que quede claro en la clase, tienden a ser más fase dilatada de entrada. Entonces, otra cosa que quiero aclarar hoy día en aprendizaje. Las miocardiopatías, las lesiones de insuficiencias valvulares no pasan por el estadio hipertrofia ventricular concéntrica. Se van directo a dilatado para mantener fracción de eyección normal. ¿Estamos? Ese es el resumen. No. Estimada Romucha, aprendizaje. Aprendizaje. Miocardiopatías por insuficiencias van en el grupo, en el mecanismo de remodelación de dilatado. Miocardiopatías hipertensivas, miocardiopatías con estenosis aórtica entran en hipertrofia. Pero ahora, una hipertrófica puede cambiar con el tiempo a una dilatada. Y escuchen esto, porque así es genéticamente. Nunca puede ir una dilatada a una hipertrófica. ¿Les quedó claro? Ya. Ahora, mientras yo me va enseñando, enciendan la luz y así. Cada vez está quedando más chica la foto. La foto del día. La foto del día. Ya. Ayúdenme. A ver, ¿me ayudan, por favor? Quiero grabar.
Estoy en Zoom, ¿no ve? ¿Y ahora? Ayúdame. Ah, ya. Stop share. Dejar de compartir. Dejar